Buenas tardes, compañeros y doctor. Hoy voy a explicarles sobre el síndrome de la fosa ilíaca derecha. Y para empezar a hablar sobre este síndrome, este se va a describir, ¿no?, con esta denominación de síndrome, eh, porque vamos a encontrar un conjunto de patologías, ¿no?, que presentan como denominador común el dolor de la fosa ilíaca derecha, ¿no?, acompañada en mayor o menor medida con fiebre, náuseas o vómitos, y en algunas oportunidades con leucocitosis. Eh, este síndrome de fosa ilíaca derecha tiene ciertas etiologías, como podemos observar en este cuadro, donde nos hablan que una de las más comunes es la apendicitis aguda, ¿no? Otra etiología que podemos encontrar van a ser las infecciones urinarias, adenitis mesentérica, enfermedad inflamatoria pelviana, cólicos reumatoidales, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, cáncer de ciego y todas las enfermedades que pueden observar en esta diapositiva. Eh, entonces, este síndrome de la fosa ilíaca derecha va a ser una de las causas de mayor frecuencia, ¿no?, de consultas en los servicios de emergencia. Dentro de este síndrome se pueden hallar una gran variedad de patologías, como ya lo mencioné en el cuadro anterior. La anatomía de lo que vendría a ser la fosa ilíaca derecha lo podemos observar en esta diapositiva. Se observa como una superficie grande, lisa, cóncava en la superficie interna del ilio, y se va a limitar por encima con lo que vendría a ser la cresta ilíaca y por debajo con la línea horqueada, por delante y por detrás con las fronteras anteriores y posteriores. ¿Qué va a contener este, esta fosa ilíaca derecha? Va a contener lo que vendría a ser el ciego con el apéndice, parte inicial del colon ascendente, arteria y vena ilíaca externa y derecha, ovario derecho con la trompa uterina derecha en las mujeres, cordón espermático derecho en los hombres, extremo inferior del ilion y desembocadura del uréter. Mm, También vamos a poder, hablando de esta fosa ilíaca, de este síndrome, vamos a ver que es caracterizado, como bien lo mencioné, por el dolor, ¿no?, en la fosa ilíaca derecha. Y además es una de las consultas más comunes en el servicio de urgencia, ¿no? Entonces, aquí, siendo en sí la apendicitis aguda la causa más frecuente, pero no obstante pueden existir otras entidades que también pueden producir este dolor, ¿no?, de características muy parecidas, y las que hay que pensar cuando un paciente llega a urgencia con dolores en esta zona anatómica del cuerpo. Entonces, si pensamos en una apendicitis, porque en este caso vendría a ser una de las causas más comunes, tendríamos que hablar sobre qué es la apendicitis aguda, ¿no? Entonces, si hablamos de la apendicitis aguda, estamos hablando de qué es la causa más común de lo que vendría a ser el abdomen agudo, ¿no? Una de- y que se puede dar en una de cada 15 personas va a presentar este cuadro apendicular agudo en algún momento de su vida. La incidencia de la apendicitis mayor es entre la segunda y la tercera década de vida. Va a afectar a individuos independientemente del sexo, antes y después de la pubertad, ¿no? La relación de la apendicitis aguda, hombre-mujeres de 2 a 1, entre los 15 y los 25 años, pero hay que ver bien que en los hombres gradualmente va a disminuir hasta igualarse con los de las mujeres, ¿no? Y la apendicitis aguda también es excepcional en niños menores de 3 años en relación con la configuración anatómica del apéndice, que torna poco probable la extrusión de su luz. Entonces,
Para, se considera actualmente que la obstrucción de la luz del apéndice por un fecalito es la causa más común, ¿no?, del desencadenamiento de esta afección. Esta puede además tener otros orígenes, como por ejemplo podría ser una oclusión parasitaria. Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debemos hacer nosotros como médicos? Pues debemos observar. ¿Cómo podemos observar una probable apendicitis aguda? Debemos tener dos objetivos, ¿no?, presentes. El primero sería diagnosticar y tratar la apendicitis antes de que se perfore o origine una peritonitis. Otra sería evitar una cirugía innecesaria ante la gran cantidad de enfermedades para excluir, ¿no? Entonces, como futuros médicos debemos ver que debemos delimitar bien el tiempo que va a transcurrir, eh, y en la apendicitis, y también ver la poca claridad, ¿no?, de síntomas específicos para que sea o no sea una apendicitis. Entonces, si hablamos de la patogenia de la apendicitis, vamos a ver que es una enfermedad obstructiva porque va a haber una obstrucción de la luz o una oclusión de la luz apendicular, ¿no? Este va a ser el factor dominante en la patogenia, que van a intervenir, ¿no?, factores como los fecalitos y la hiperplasia de los folículos linfoideos submucosos. También le siguen con frecuencia, ¿no?, los cuerpos extraños, por ejemplo, semillas de frutas y legumbres, pueden ser los parásitos, los ascaris, solidificación del barro en estudios que se pueden observar en estudios radiológicos y tumores de apéndices, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una obstrucción de la luz apendicular? No va a haber acumulación de secreción mucosa apendicular y va a haber una proliferación bacteriana. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la presión intraluminal, por lo tanto, va a haber una distensión de la pared apendicular, va a haber una ulceración de la mucosa, que va a ser una invasión bacteriana de la pared, y a su vez la distensión va a ser necrosis isquémica de la pared, por lo tanto, nos va a llevar a una perforación que vendría a ser una peritonitis o un plastro, ¿no? Eh, entonces, si hablamos de la obstrucción de la luz del apéndice vermicular, este va a traer como consecuencia éstasis del contenido de la secreción de la mucosa distal, que aumenta lo que vendría a ser la presión intraluminal, ¿no?, y puede producir la compresión al principio de la vena. Entonces, vamos a tener inflamación, vamos a tener obstrucción y aumento de la presión intraluminal. Entonces, la inflamación, por ejemplo, en lo que es la hiperplasia linfoide, entre la mucosa y la submucosa, y esta va a ser más frecuente en niños y en jóvenes, ¿no?, un 60%. En la obstrucción vamos a ver los fecalitos, ¿no?, por estreñimiento, dieta pobre en fibra, frecuencia más en adultos, el 38%, y esta puede llevar a lo que vendría a ser un apéndice perforado. A la presión intraluminal por cuerpos extraños, como bien le dije, por parásitos, ascaris, oxurus, tricocéfalos, semillas como los legumbres, y también el barro o el cálculo, ¿no? Neoplasia es un tumor carcinoide frecuente en un 1%. Entonces, aquí tendríamos que hablar cuáles son las fases, ¿no?, de la apendicitis aguda. Entonces, la fase congestiva, que es la primera fase, ¿no? Va a haber disminución del flujo linfático, flujo venoso, entonces va a haber más producción de lo que es el moco, se acumula por falta de drenaje linfático, ¿no? El apéndice se hincha, aumenta la presión intraluminal, la distensión estimula las fibras nerviosas viscerales, provoca un dolor referido en el epigastrio. Eh, Como bien lo dije, luego vendría lo que vendría a ser es la fase flemosa o supurada, ya que aquí va a haber dilatación del apéndice, sobrepasa la presión, ¿no?, de la perfusión tisular, provoca isquemia de la mucosa, aparece trombosis, afecta la serosa, el dolor es peritoneal, va a haber proliferación bacteriana de células inflamatorias y, por ejemplo, dura aproximadamente 6 horas. Luego de esto va a haber una progresión de la alteración de la mucosa, va a conducir a la multiplicación y exacerbación bacteriana y a la invasión de la pared
por estas, ¿no? Por estas bacterias. El contenido bacteriano habitual es similar al de ciego, con una relación anaerobio-aerobio de 300 a 1. Entonces, la prolongación de este proceso puede devenir en una necrosis de la pared, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Una apendicitis gangrenosa. Entonces, cuando hay una apendicitis gangrenosa, va a disminuir la cantidad de la irrigación arterial por ruptura de los vasos pequeños y va a haber hemorragia. La pared del apéndice se va a adelgazar, la mucosa se ulcera con necrosis, hay proliferación de gérmenes y hay fiebre. Y por último, en la perforación va a haber en el borde, va a ser en el borde antimesentérico. La necrosis da lugar a múltiples perforaciones, como dije, borde antimesentérico y anticentérico fecalito. El líquido peritoneal que se va a presentar va a ser purulento y de olor fétido y va a tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, este proceso evolutivo que acabo de describir es de sucesión lineal e inevitable, que puede, que finalmente va a terminar, ¿no? Lo que vendría a ser una perforación apendicular y una peritonitis, que primero va a ser localizada y luego difusa, cuya gravedad está íntimamente relacionada, ¿no? Con la agresividad de la carga bacteriana diseminada en la cavidad. Algo más que podríamos hablar de, de la fisiopatología, como bien hemos visto, eh, puede llevar a lo que vendría a ser esta fase perforada. Entonces, como siguiente vamos a tener el cuadro clínico que va a presentar, ¿no? En la apendicitis. El primero, la apendicitis no perforada, se basa en 7 elementos que no siempre son constantes, ojo, pero son la anorexia, el dolor leve a moderado en epigastrio o periumbilical, las náuseas o vómitos, la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, la hipersensibilidad, defensa de la zona apendicular, signos de peritonismo en la fosa ilíaca derecha, fiebre y leucocitosis. Eh, Algo más para recordar, esto es, por ejemplo, la anorexia. Cuando hablamos de la anorexia, la mayoría de los pacientes no con apendicitis aguda reconocen cierto grado de anorexia en lo que vendría a ser el interrogatorio, aunque este no es un signo característico, ¿no? De lo que vendría a ser la afección de apendicitis. Luego el dolor abdominal, este es el síntoma cardinal de la afección, ¿no? De la apendicitis, que originariamente van a describirlo como que es epigástrico o periumbilical y, y progresa no lento. No es un dolor referido, en realidad tiende a irradiarse desde una localización umbilical central y luego de un lapso, por ejemplo, de entre 6 y 24 horas, tiende a migrar a lo que vendría a ser la fosa ilíaca derecha y se va a estabilizar en esta región, ¿no? El dolor en este lugar suele ser intenso, que el y que se deben recordar, ¿no? Que existen variaciones donde la ubicación de la posición anatómica, ¿no? Por ejemplo, en las apendicitis retrosecales puede doler más la espalda o el flanco. En la apendicitis retrocecal o subseroso largo y ascendente puede causar un dolor más intenso en la región subhepática, por ejemplo, simulando una colecistitis. Un apéndice largo, descendente interno en contacto con la vejiga se acompaña de trastornos miccionales, ¿no? Entonces, el patrón doloroso ocurre en un lapso de hasta 2 o 3 días y es probable que los pacientes con síntomas por más días o semanas eh, pueden no presentar, ¿no? Esta afección. Las náuseas y vómitos, el 75% de los pacientes presentan este síntoma. La hipersensibilidad dolorosa, la palpación y defensa en la zona se suele expresar con la sensación, ¿no? Del dolor durante el traslado, el dolor incrementado por el movimiento, por ejemplo, si están en un automóvil o, por ejemplo, si tienen tos. Lo típico es que durante este estadio de la afección los pacientes traten de no moverse,
Por eso es común, ¿no?, observar que los enfermos de apendicitis permanecen inmóviles y cuando tosen inmovilizan el abdomen con las manos. Otros síntomas que a medida que la apendicitis progresa se instala en el ilio con la que vendría a ser la distensión abdominal. La diarrea suele ser excepcional, salvo en las apendicitis pasadas por alto que presentan absceso retrocecal y en los niños. Entonces, vamos a ver que en el examen físico depende de qué, de la capacidad del médico de expresar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, eh, que puede tener alguna expresión, ¿no? Mm, Una expresión miológica. Hay que ver el momento evolutivo del cuadro antes o después de la perforación y la localización del apéndice. Entonces, en los estadios iniciales de la apendicitis temprana, cuando solo se expresa, por ejemplo, con anorexia, vómitos y un dolor vago, la temperatura suele ser normal. Pero con el transcurrir de las horas, la presión de la descompresión de la fosa ilíaca derecha es común, una temperatura que llega a los 38,5 grados centígrados. Y, por ejemplo, si hay una apendicitis perforada, esta va a cursar, ¿no?, con una temperatura superior a los 38,5 grados centígrados. Aunque la fiebre no siempre se relaciona con la severidad de la afección. Entonces, vamos a ver cómo podría ser la semiología, ¿no?, en una apendicitis. En lo que vendría a ser la inspección, lo que tendríamos es que es probable que el paciente que tiene un buen aspecto, sonríe y muestra apetito, no tenga la apendicitis aguda. Si al paciente al toser se sostiene la fosa ilíaca derecha o se rehúsa a toser porque siente dolor, probablemente tenga una peritonitis localizada en la zona. Si el paciente presenta un cuadro peritoneal, aunque sea localizado, difícilmente se incorpore de la camilla a la silla en forma rápida, ¿no? Si se le pide que deambule por la habitación, lo hará con cautela y evitará saltos o cambios bruscos en la posición, como ya lo hablé, porque esto causa dolor. Y hay que recordar algo importante, que los pacientes con apendicitis retrocecal pueden yacer, ¿no?, en decúbito supino, pero flexionan la pierna derecha para evitar que la masa inflamatoria del apéndice se ubique sobre el músculo psoas. En la ocultación lo que vamos a escuchar en una apendicitis temprana son los ruidos intestinales son normales o levemente disminuidos. En una apendicitis perforada con peritonitis difusa los ruidos intestinales van a estar siempre ausentes. En la percusión esta debe comenzar, ¿no?, del punto más alejado de la mayor sensibilidad percibida por el paciente. La percusión de la fosa ilíaca izquierda, cuando es dolorosa, en la fosa ilíaca derecha puede considerarse un signo de Rosbin positivo. La percusión dolorosa en el punto de Van Burney ocasiona dolor, ¿no?, en etapas tempranas de la descompresión, en forma más sutil que la palpación profunda. Es considerada por muchos médicos como una forma temprana de corroborar la irritación peritoneal. Entonces, entonces vamos a tener, para recordar más, un dolor en el epigastrio o periumbilical, un dolor que migra a la fosa ilíaca derecha, anorexia, náuseas y vómitos. Todo esto lo vamos a considerar la triada de Murphy, que se presenta en apendicitis, pero si le aumentamos fiebre y leucocitosis, tendríamos la pentada de Murphy. Ok, como bien estábamos hablando de la exploración física, entonces ya hablamos del punto de McBurney, el signo de Bloomberg, que se va a caracterizar, ¿no?, por el dolor a la descomprensión abdominal de la fosa ilíaca derecha, y este es signo característico de la apendicitis. Entonces, si hay dolor al hacer este signo de Bloomberg o de rebote, tenemos un Bloomberg positivo. El signo de Rosbin, eh, entonces, si presumimos que tiene apendicitis el enfermo, ¿no? Cuando ese es el signo de Torkil-Rosbin, una vez efectuada, ¿no?, una palpación superficial, se seguirá con la palpación profunda, comenzando por la fosa ilíaca izquierda y desplazando los gases colónicos hacia el descendente transverso ascendente y ciego. La válvula iliocecal los contiene y el ciego se dilata y de inmediato produce lo que vendría a ser el dolor.
si el apéndice se halla enfermo, ¿no? Al momento de visualizarse como consecuencia de la distensión gaseosa fecal. Entonces, este es el signo de Ross. Entonces, los hallazgos confiables en esta patología son el dolor y la hipersensibilidad persistentes en lo que vendría a ser la fosa ilíaca derecha. El dolor y la hipersensibilidad de la apendicitis se tornan máximos en el primer punto, que es el McBurney, que corresponde a la base del apéndice, ¿no? Luego tenemos cuando el apéndice se ubica no profunda en la pelvis o muy posterior, no produce una semilucidez tan clara. Entonces, para esto, como bien tenemos el signo de Rosbin, de la provocación de dolor de la fosa ilíaca derecha durante la palpación de la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Que va a expresar lo que vendría a ser la inflamación peritoneal. Entonces, luego tenemos el signo del obturador o del agujero obturador, que va a aparecer dolor, ¿no? En el área suprapúbica por rotación pasiva interna y externa del músculo derecho flexionado. Entonces, hay dolor pélvico a la rotación interna del músculo derecho flexionado. Esta se tiene que hacer en decúbito supino. Indica posición pélvica del apéndice para la apendicitis pélvica. El signo de psoas. El paciente debe estar acostado sobre su lado izquierdo, posición de decúbito lateral izquierdo. Va a haber dolor a la distensión de la cadera derecha. Produce alivio al flexionar, al relajar el músculo psoas. Este indica un apéndice retrocecal. Entonces, el signo de psoas está la provocación del dolor en la apendicitis retrocecal cuando flexiona el músculo derecho contra la resistencia, ¿no? Del médico. El mecanismo fisiopatológico que explica la aparición del dolor se basa en el hecho de que el músculo psoas está irritado y contraído en el apéndice retrocecal que se apoyan sobre él. Entonces, cuando el paciente retrae el muslo y la pelvis de manera involuntaria, va a disminuir el dolor. Luego, hay que recordar que todo paciente con abdomen agudo debe someterse a un tacto rectal con palpación bimanual, ¿no? En las apendicitis agudas con ubicación profunda de pelvis suele manifestarse el dolor al palpar el Douglas, además de existir un absceso en la zona palpable fluctuante, doloroso y con temperatura diferente al resto, ¿no? El abdomen agudo más frecuente en la embarazada es la apendicitis aguda. Su operación semiológica es difícil por el crecimiento uterino y el desplazamiento del ciego hacia el cefálico. Entonces, lo que nos puede apoyar aquí podría ser una ecografía, también que vendría a ser el diagnóstico por imagen, ¿no? Que nos va a indicar, por ejemplo, un hilo regional en la fosa ilíaca derecha, va a haber una pérdida del límite del psoas derecho y se va a evidenciar, ¿no?, un fecalito en la zona en el 5% de los casos. En los casos atípicos, por ejemplo, la ecografía puede brindar datos complementarios que puedan excluir el origen ginecológico del cuadro. Se ha sugerido que es patológico un diámetro externo entre 7 y 15 milímetros. El valor predictivo de la ecografía para el diagnóstico de apendicitis agudas es de 85% y, y es un estudio que se debe considerar, ¿no?, siempre. Ah, entonces, la apendicitis aguda puede presentarse de modo similar a cualquier dolor abdominal, cuadro abdominal, y la tasa de apendicectomías falso-negativas, que por ejemplo se puede encontrar en una ronda de un 20% de los casos, y es mayor en las mujeres, ¿no? Esta extirpación. Otro de los exámenes que podríamos encontrar es que cursan con leucocitosis moderada, ¿no?, entre 11.000 y 12.000 glóbulos blancos. Cuando, por ejemplo, se hallan en 20.000 estos glóbulos blancos, hay una presencia ya de lo que vendría a ser una peritonitis generalizada, un absceso. Y si bien la leucocitosis es común en la apendicitis aguda, un recuento normal no invalida el diagnóstico porque tenemos los signos. eh, la desviación a la izquierda del recuento diferencial tiene mayor valor diagnóstico que el recuento total. Y también podemos tener algunos
diagnósticos diferenciales, ¿no? Para la apendicitis aguda, como por ejemplo la adenitis mesentérica, que es una inflamación de los ganglios mesentéricos y que está en la zona no ileón terminal, que también va a originar dolor y síntomas similares a la de la apendicitis agudas. Siempre que esté en presencia de un síndrome de fosa ilíaca derecha, debemos preguntarnos, ¿no? Sobre una posible infección de las vías aéreas superior, por ejemplo, una amigdalitis, tos, días previos al inicio del dolor. En general son cuadros que cursan con fiebre muy elevada. De una pequeña porción de los casos de la adenitis mesentérica puede coexistir con otras ubicaciones de adenopatías, ¿no? Es común que, por ejemplo, simulen lo que vendría a ser los leucocitos, al igual que en la apendicitis, y este es el diagnóstico diferencial más frecuente y en mayor oportunidad se obtiene ya cuando están en el quirófano, ¿no? Ante un apéndice que es normal. Entonces, para ver esto, vamos a tener la escala de Alvarado, que no nos va a hablar de lo que debería ser variables, modificaciones clínicas de laboratorio y la puntuación que se le dan. Entonces, si tenemos síntomas, tenemos migración al dolor de la fosa ilíaca derecha, vamos a tener un punto, anorexia y cetoanuria, un punto, náuseas y vómitos, un punto. Los signos, dolor en la fosa ilíaca derecha, 2 puntos, signo de Bloomberg, un punto, elevación de la temperatura en mayor de 37,5, un punto. Laboratorio, leucocitosis, 2 puntos y desviación a la izquierda con neutrofilia, un punto. Entonces, si tenemos de 0 a 4 puntos, negativo para apendicitis, 5 a 6 posible apendicitis, de 7 a 8 ya es probablemente apendicitis, 9 a 4 y es 9 a 10 ya es un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, eso sería todo lo que podríamos hablar de lo que vendría a ser el síndrome de fosa ilíaca derecha. Muchas gracias.